de varios trabajos que recompilaron Diana Blumenthal y María Teresa María. Entonces, no voy a presentar cada una de las autoras, simplemente diría, las voy a nombrar. Son Patricia Emborg, Elena Ferrer, Beatriz Germán, Analia Gordín, Susana Gerchikov, Analia Pels, Elba Wolfson y Silvia Seigner. Todas ellas son pertenecientes a PPG y integrante de un taller que fue lo que dio luego lugar a este librito, el taller sobre lo familiar, parentalidades en la diversidad, que pertenece al área científica de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Las compiladoras, bueno, Diana Blumenthal es licenciada en Psicología de la UBA y fonoaudióloga. Es miembro activo de la UPG, es directora del posgrado del Instituto de Psicoanálisis de la Configuración Vinculares y fundadora y actual co-coordinador del espacio egresado de la UPG. Hay algunos que están con cámara apagada, pero están. Voy a pedirles si apagan los micrófonos mientras no están hablando. Gracias. Por supuesto, es co-coordinadora del taller que acabamos de nombrar, igual que María Teresa María. Diana también es autora y compiladora de otro libro, Tratamientos en Red, una estrategia para el siglo XXI. María Teresa es también psicóloga licenciada de la UBA, es miembro activo también de APPG, co-coordinadora de ese taller y miembro titular del Centro ORO. Es integrante del Departamento de Psicoanálisis Vincular y ex co-coordinadora del Departamento de Fertilidad Asistida y Adopción. Es coautora del libro Alianzas entre pares, fraternidades, colectivos abiertos y tramas sociales. Esto por el lado de nuestras colegas argentinas, quien les damos una muy calurosa bienvenida. Por el lado de nosotros, de OPCB de Uruguay, van a intervenir también Sandra Querol y Gabriela Albónico, que son ambas socias de OPCB. Sandra es también psicoterapeuta psicoanalítica vincular. En OPCB desempeña tareas de docencia y de supervisión y es también psicoterapeuta habilitante y supervisora de AUDER. Gabriela Albónico, miembro también de OPCB, psicoterapeuta psicoanalítica vincular, que trabaja con familia, pareja, en situación individual y también es psicóloga escolar. Les contamos un poquito cómo vamos a organizar esta actividad. Vamos a escuchar primero a Sandra y a Gabriela, que nos van a hablar sobre este libro y sobre sus autoras. Luego tendremos un pequeñito video en relación a esta temática y luego le daremos la palabra a nuestras colegas argentinas, ¿verdad? Así que Sandra y Gabriela, cuando quieran, la palabra es de ustedes. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, en especial una calurosa bienvenida a nuestras colegas argentinas. Cuando el año pasado con Diana empezamos a conversar sobre la posibilidad de traer el libro, porque nos agarró la pandemia enseguida que ellos lo publicaron, surgió la idea de hacer esta presentación acá. Y bueno, hoy se hizo posible, así que muchas gracias a ustedes y en especial también a la Comisión Científica UPCB por hacerlo posible. También contarles con Diana, hablamos que el libro, para los que les interesa, el año pasado lo trajimos medio coordinando con la editorial y ahora se va a hacer lo mismo y la editorial coordina con la librería de Renat, que está en la Católica, así que el que le interese lo traen de esa manera.
Bueno, lo que nosotros vamos a compartir ahora con Sandra es las resonancias que dejó en nosotros el libro, porque en realidad fuimos como hablando con ustedes, dialogando con el libro en relación a lo que nos surgía como inquietudes e interrogantes, y bueno, lo vamos a leer porque es una producción conjunta de ese pensar entre nosotras y con ustedes. Bueno, en este libro se plasma el recorrido de un taller que forma parte del área científica e investigación de la PPG desde 2013 acerca de lo familiar y las parentalidades en la diversidad. Se plantea la necesidad de armar equipos de colegas e interdisciplinarios como redes para pensar y operar con las nuevas problemáticas planteadas. Esta necesidad de pensar con otros se visibilizó de forma muy patente durante la pandemia. Pensar que un solo abordaje puede dar respuesta al sufrimiento humano resulta muy pretencioso. Este libro es un ejemplo de producción colectiva entre pares, en diálogo constante con lo que surge en la clínica y el aporte de diversos autores. En esta conceptualización es esencial el enfoque desde el psicoanálisis de las configuraciones vinculares, así como los aportes desde el paradigma de la complejidad de Edgar Morin y el pensamiento de Deleuze. Nos hallamos transitando profundos cambios en las organizaciones familiares y también en los paradigmas desde los que se puede pensar lo humano. La realidad excede la posibilidad de pensar a solas. Se hace necesario una producción conjunta. Nos obliga a pensar los conceptos de salud y enfermedad. Preferimos manejarnos con los conceptos de sufrimiento o malestar. El concepto de salud puede llegar a reducirse a lo que se corresponde con el funcionamiento hegemónico. En consecuencia, enfermo como lo que queda al margen de lo hegemónico. El libro habla de un recorrido de la teoría a la clínica y de la clínica a la teoría, en la búsqueda de deconstruir e ir construyendo nuevos conceptos y herramientas para afrontar y dar cuenta de los desafíos que implica el trabajo con familias, con niños y adolescentes hoy. Un libro que resuena en el trabajo y recorrido de muchos, que nos hace sentir y encontrarnos con experiencias semejantes, que nos confirma en la búsqueda permanente de la construcción de nuevas respuestas para nuevos problemas. En síntesis, que nos hace sentirnos menos solos en este trabajo tan querido en el que a veces, frente a la impotencia, el enfrentamiento a lo nuevo y al sufrimiento de otros, necesitamos el colectivo de los colegas del trabajo con otros. Este libro y este encuentro para compartirlo es una expresión de esa necesidad. Los temas que aborda son la diversidad familiar, los nuevos modos de parentalidad, los modos de subjetivación de los hijos, la implicación del analista, el sufrimiento psíquico y social de la época y el desafío de encontrar modos de abordaje teóricos clínicos. Una de las cosas más ricas de este libro es la búsqueda de palabras y conceptos en un esfuerzo de nombrar lo nuevo. Las viejas palabras no nos alcanzan para dar cuenta de estos cambios. Las autoras historizan conceptos claves, descolocando de miradas que definen identidades universales e inmutables. A través de esta historización nos recuerdan que lo que se entiende por ser hombre, mujer, madre, padre o familia depende del momento histórico y entorno social. En este sentido, Analía Goldín, en su artículo El juicio del rey Salomón, toma las diversas construcciones del rol de ahijador a lo largo de diferentes épocas. En esta búsqueda permanente se apela a la filosofía y a la mitología, la cual nos ayuda con metáforas fecundas, como por ejemplo el vellocino de oro y el juicio de las dos madres del rey Salomón. La literatura también se hace presente en la descripción de la transmisión de la historia familiar a través de una novela de Ángeles Mastretta. En la trama compleja
y variables de fenómenos a lo que nos confronta la clínica, es necesario tener anclajes, desde donde escuchar y poder intervenir. Se trata de pensar qué cambia y también qué permanece en lo que hace a las funciones básicas que cada familia tiene que ejercer para favorecer el desarrollo de los hijos, niños o adolescentes. El modo en que se jueguen estas funciones las hará enriquecedoras u obstaculizantes de la subjetivación. Más allá de quién ejerza la parentalidad y de la configuración particular que se adopta, se hace necesario pensar en la singularidad de cada familia. Lo fundante en la existencia humana es la existencia del deseo del hijo y la responsabilidad asumida por los adultos que eligen ahijar y acompañar desde la crianza el crecimiento de los hijos. Algunas resonancias. El artículo de Diana Blumenthal, del relato a la novela familiar vincular, es una muestra de las nuevas palabras, conceptos que intentan abarcar lo novedoso, como lo familiar, funciones subjetivantes, bordes permeables, novela familiar vincular, entre otros. Estos conceptos se convierten en herramientas útiles para el trabajo clínico. En una época donde abundan las sintomatologías ligadas al desborde y las fallas en la simbolización, se hace especialmente relevante, como plantea la autora, favorecer el entretejido de bordes permeables y la construcción de narrativas conjuntas. En este sentido, en el artículo Pensando las parentalidades, Fuhrer y Wolfson resaltan el concepto de parentalidad como un neologismo que trata de escapar de lo binario de las funciones maternas y paternas o sostén y corte. Las autoras definen parentalidad como la relación simbólica que surge del vínculo que liga a las personas en su particular forma de concebir familia. El pensamiento de Deleuze está atravesando casi todos los artículos, desde la implicación como un concepto que suplementa la transferencia contra transferencia, hasta cómo pensar el deseo de hijo desde lo que se dice y lo que se ve. Estos aspectos están resaltados en los artículos de Beatriz Hellman y Silvia Seigner, titulados Condenado a la implicación y deseo de hijo, repetición y diferencia, de Patricia M. En esta búsqueda de nombrar diferente, porque no alcanza los conceptos anteriores para abarcar la nueva realidad, necesitamos ser cada vez más analistas, en el sentido de escuchar qué se dice cuando se nombra. En las nuevas formas de hacer familia, con la fertilización asistida, se plantean un sinnúmero de problemas de cómo se dice, cómo se relata, es decir, cómo se inscribe simbólicamente las nuevas formas de gestar. Importará cuándo y cómo se transmite una narrativa sobre los orígenes al hijo gestado con la asistencia de recursos tecnológicos. Bueno, ante estas lecturas evocamos situaciones clínicas de nuestra práctica clínica en la que el hijo o la hija habían sido concebidos con ayuda de ovodonación. Y nos encontramos con maneras de vivir este procedimiento muy diferentes en cada situación. Como analistas implicados, al decir de Hellman y Seigner, tuvimos que reconsiderar nuestra perspectiva en torno a cómo escuchar estas situaciones y no sucumbir a la natural tendencia de reducir a los otros a la dignidad, como dicen las autoras citando a Jeanine Pouget. Los padres de Tomás, de 3 años, consultan porque se muestra muy agresivo con sus pares y le cuesta seguir las actividades del jardín. La madre relata que sintió un extrañamiento cuando su hijo nació. Expresa que durante las etapas iniciales no logró enamorarse de su bebé, sino que se fue conectando con él lenta y trabajosamente. Esto le generaba mucha culpa y lo consideraba relacionado a la situación de ovodonación. Si bien este factor posiblemente haya incidido, es necesario tener en cuenta otros aspectos de su historia,
como una relación muy difícil con su propia madre que padecía una depresión crónica grave. En cuanto a la posibilidad de hablar con el niño del modo de concepción, esto se vio dificultado. La mamá temía que esta develación debilitara el lazo afectivo con el hijo. El padre venía de un funcionamiento en su familia de origen con secretos férreamente custodiados, entre ellos la posibilidad de que el niño fuera adoptado. Este proceso se desarrolló cuando recién comenzaba a implementarse la ovodonación en nuestro país, por lo que nos planteamos cómo afectaron las incertidumbres e inseguridades de la propia terapeuta ante un fenómeno muy nuevo, no pudiendo apoyarse en experiencias similares de otros colegas. Nos preguntamos a su vez sobre la oportunidad y el modo para transmitir a los niños según el momento evolutivo. Al decir de Diana Blumenthal, ¿cuándo apurando tiempos esa verdad no revelada podría convertirse en un sincericidio? En otro caso, en la consulta, por problemas en los límites en una niña de 2 años, conociendo la historia de su gestación por ovodonación, la terapeuta fue a la escucha con todo el preconcepto de cómo esto podría ser una dificultad para la madre para investirse en su lugar. Sin embargo, en el discurso de la pareja eso no estaba como dificultad, pero sí surgió como problema la ideología propia de las nuevas generaciones de educar en la horizontalidad en una posición simétrica, olvidando la necesaria asimetría de la parentalidad. Esta pareja ya había buscado materiales bibliográficos para brindarle la información a su hija, teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo. Con el paso del tiempo, el medio sociocultural ya había comenzado a brindar soportes y habilitaciones. El caso a caso de la clínica se resignifica en estas nuevas presentaciones de los problemas, donde no hay una forma de intervenir única, sino que en algunas situaciones revelar información puede ser un sincericidio, en otros no revelar ser un secreto o mentira obstaculizante. Aquí destacamos cómo el medio permea, ya sea por los mandatos epocales o por la aceptación de estas nuevas formas de parentalidad, contribuyendo a que no sea vivido como un secreto vergonzante. Analía Pesle, en su artículo Acuerdos familiares de no querer saber sobre el origen, revisita conceptos ya clásicos en el psicoanálisis vincular, como el de secreto familiar, tomando el aporte de Jeanine Couget. El no hablar de los orígenes en los casos de fertilización asistida debe ser entendido para esta autora como parte de un entramado de secretos. El decir o no decir acerca de los orígenes está atravesado por aspectos que hacen a las historias individuales, así como a lo propio de cada trama vincular y social. Esta misma autora, en su artículo Desenlace entre sexualidad y reproducción, pone en cuestión el supuesto carácter antitético entre naturaleza y tecnología, lo que nos resultó muy interesante. Nos recuerda que hoy en día somos sujetos en y de la tecnología y que la misma forma parte de nuestra identidad. Teresa Marín hace un alegato en favor de la pausa para pensar y poder tomar decisiones relevantes y elaborar emociones intensas, entre otras situaciones en los procesos de tratamiento de fertilización asistida. Esto va a contrapelo del mandato epocal de inmediatismo y de búsqueda de rendimiento. Ante la dificultad de tener hijos por medios naturales, las diversas opciones que se pueden adoptar implican inevitables duelos y elaboraciones vinculares, lo que implica procesos que llevan tiempo. A su vez, Analía Goldín, en el capítulo Tratamiento de fertilización asistida, el caso Lucía, nos recuerda que el deseo siempre es singular, aunque haya un proyecto compartido de tener un hijo. Y esto implica tolerar las diferencias de cada uno de la pareja. Teresa Marín plantea que es parte de nuestro quehacer como analistas el favorecer intervalos para reflexionar, sentir y dar lugar a lo inédito, ayudar a historizar,
imaginar el hijo deseado, ensayar narrativas posibles respecto a su origen que van construyendo un lugar para ese hijo. Estos planteamientos vienen en la misma línea de los de Diana Blumenthal, referidos a la necesaria construcción de una novela familiar vincular. Pensamos que se trataría de promover la ampliación del preconsciente de los futuros padres, en un sentido opuesto a la mera acción. Para ejercer esa función, el analista necesita mantener activa su propia capacidad de cuestionamiento y reflexión, lo que creemos favorece plenamente la lectura de este libro y las instancias de intercambios entre colegas a las que invita, como esta de hoy. Hasta acá nuestras resonancias, pero planteamos ahora las preguntas, ¿te parece? Después. No, después. Tenemos algunas preguntas, pero las vamos a plantear después. Ahora escuchamos a las autoras, primero el videíto y después escuchamos a las autoras. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela y Sandra. Creo que han hecho un resumen, no sé qué dieran las autoras, pero para mí hiper fiel de lo que es el libro. Creo que podría quedar ya como adjuntarlo al libro como la crítica o el aporte, el resumen del libro, porque realmente está muy, muy, muy bueno. Entonces, sí, Diana, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Bueno. Sí, es más, creo que ya no tenemos mucho para decir, porque nosotras preparamos justamente una síntesis para a partir de ahí conversar con los colegas, ¿no? Así que nos vamos a repetir un poquito en algunas cosas. No. Bueno. Bienvenido sea. Escúchame, bueno, siguiendo entonces el orden planteado, vamos a ver un pequeño videíto que nos enviaron las colegas, que ha circulado también por esos lares y que tiene mucho que ver con esos nuevos tiempos. Cuando quieras, Nelson. Gracias. Y que hace resonancia con el tema de las palabras que dijimos, ¿no? Que parece que no hubiera... Totalmente. Sí. Nuevos tiempos, nuevas palabras, nueva tecnología, nuevo todo. Silenciamos, ¿no? Sí. Estoy tratando de compartir, no sé qué pasa. Con la tecnología. Que no sale la ventana que le estoy indicando, que es la del video. A ver, un segundo. Diego, si lo tenés a mano ahí, yo no estoy pudiendo, a ver si voy por otro lado. Perdón, lo tenía preparado, pero... No sé por qué Porque a veces la tecnología... Hicimos la prueba antes, pero... Tiene vida propia la tecnología, ¿viste? A ver si intento yo en eso, a ver si sale. A ver. Qué consuelo, es un consuelo que pase esto. ¿Se ve ahí? No, ahí está. Sí. Ahí sí. Vamos a ajustar el volumen, ahora sí. Voy a dejar de compartir un momento para ajustar unas cosas. Bueno, lo dejamos para comentar después también, ¿no es cierto? Es como una nota de humor, pero con mucho realismo. Bueno, ante todo, queremos agradecer la invitación, estamos muy contentas de poder copensar con ustedes y conversar y seguir
avanzando, porque en cada encuentro siempre hay cosas nuevas que se van abriendo, así que bueno, muy agradecidas. Lo que pensamos es que para dar tiempo después a que haya conversación, voy a empezar yo resumiendo una parte y contando un poco de mi capítulo, y después sigue María Teresa resumiendo, o sea, resumiendo muy breve los capítulos de las colegas autoras, para que después se pueda hablar. Pero ya ustedes hicieron un hermoso trabajo, así que se va a repetir un poquito. Y después María Teresa continúa con otras de las colegas y con su trabajo, y ahí cerramos y abrimos para las preguntas. Así que bueno, el libro empieza con esta frase: convocadas a investigar los modos de enlace contemporáneos, nos reunimos desde el año 2013 para explorar las vicisitudes de la clínica, donde la diversidad familiar, los modos de subjetivación y las fuentes de sufrimiento psíquico y social contemporáneo constituyen un desafío a encontrar formas de abordaje teórico-clínico. Entonces decimos, transitando entre las presentaciones nuevas de lo conocido, lo inédito y las conjeturas psicopatológicas. El recorrido del libro nos conduce por los caminos que las autoras elegimos para transmitir diversos enfoques de los temas que convocan nuestro interés en relación con lo familiar y las parentalidades en la diversidad. Nos referimos a familias nucleares, ensambladas, homoparentales, monoparentales, pluriparentales, coparentales, triparentales, o sea, se siguen agregando, ¿no? Posibilidades. Constituidas a la vez por lazos consanguíneos, por adopción, o la implementación de técnicas de reproducción por fertilización humana asistida, también se agregó subrogación. Los cambios en los formatos de las relaciones amorosas, con sus diferentes modos de vincularse sexoafectivamente, el posible desenlace entre sexualidad y gestación, los avances tecnológicos en relación a la reproducción asistida y la subrogación, más el acompañamiento jurídico con las leyes promulgadas, han permitido que surjan diversas y novedosas formas de concebir hijo-hija. Y son estas diversas formas las que ampliaron la capacidad de acceder a la parentalidad. O sea, esto permitió trascender los mandatos tradicionales y familiares que se consideraban esenciales en el armado de la pareja. La pareja debía ser legal y heterosexual para concebir los hijos, ¿no? Hace ya 10 años, la clínica nos motivó a crear con María Teresa este taller dentro del espacio científico. Esto es importante, en la asociación hay un espacio científico donde hay distintos talleres que a veces duran 1 año, 2 años. El nuestro, ya estamos transitando el 10º año, y esto nos marca una diferencia en relación a este trabajo que venimos haciendo de copensar y de crear todo el tiempo, ¿no? En el momento que comenzamos a reunirnos, lo que nos convocaba era ese tema, el deseo de hijo y el deseo de familia. Nos interrogaba porque ya estábamos teniendo, estoy hablando hace 10 años atrás, experiencias clínicas como, por ejemplo, una madre que me llama angustiada porque dice, bueno, tengo 40 años, decidí que quería ser madre, así que fui a hacer a un laboratorio, a una clínica, y quedé embarazada en el primer intento. Entonces, ella pensó que eso le iba a llevar mucho tiempo, iba a tener tiempo de elaborarlo, ¿no? Entonces, esa realidad la conmocionó de tal manera que, bueno, provocó la consulta y mi movilización también, ¿no? Con respecto a eso. Bueno, esto es un poco cómo nos acercamos todas a este espacio. En estos años, tachando y volviendo a escribir, fuimos recursivamente de la clínica a la teoría y de la teoría a la clínica, escribiendo, presentando trabajos en jornadas, congresos, bueno, y finalmente publicando este libro que salió a la venta justo antes de la pandemia, a fines del 19, el libro que lleva el mismo nombre del taller. Brevemente voy a decir, porque ya las colegas lo dijeron muy bien, algo en relación a algunos de los capítulos. Elba Wolson y Silvia Seiner, en el primero, nos hablan de la filosofía deleuziana
que desafía la pertenencia a un mundo de certezas. Proponen la fuga de los modelos totalizadores y así abordar la diversidad de las nuevas configuraciones vinculares, que de eso se trata nuestro trabajo. Analía Pesel nos habla del desenlace entre sexualidad y reproducción, tema fundamental en todo este tiempo, lo cual conmueve lo natural y agita los paradigmas de la ética. En su segundo capítulo se refiere a los acuerdos familiares acerca de no querer saber sobre el origen, lo cual pone en cuestión el valor de la verdad, los mandatos, los ideales en torno a los mitos familiares. De este tema ella habla mucho y muy bien, pero bueno, yo también lo tomo y hay mucho para hablar. En el capítulo Pensando las parentalidades, Elena Furer y Eva Wolfson definen a la parentalidad por la relación simbólica que surge del vínculo que liga a las personas en su singular forma de concebir la familia. Procurar facilitar el desarrollo de los vínculos de amor e intimidad junto a una actitud responsable que habilite sentir el valor de la vida como tal. Muy resumido, ¿no? Bueno, voy a hablar ahora un poco de mi capítulo, dejando también posibilidades de que después conversemos más. A mi capítulo lo llamé Del relato a la novela familiar vincular. Y primero, no sé si ustedes conocen el libro de Erich Fromm, El arte de amar, nosotros lo conocimos de jóvenes. Entonces, parafraseando el título, El arte de amar, yo digo que amar es un arte. Y lo desgloso: A de amistad, R de respeto, T de ternura y E de entusiasmo, pero entusiasmo tomado desde los griegos, como esa fuerza que sale de las entrañas. Creo que esto tiene que existir en todos los vínculos, para que los vínculos puedan crecer. Entonces, bueno, en el libro comienzo historizando brevemente las transformaciones que fueron atravesando las familias desde la época feudal, reunidas en torno a ese señor feudal poderoso, y que fueron transformándose en continuo devenir, llegando a la familia en la época de la Revolución Industrial, la familia tradicional, que fue la que nos llegó en el siglo pasado todavía a nosotros, y que sigue coexistiendo la familia tradicional con otros modelos que nos animamos a revisar, cuestionando los instituidos biológicos, genéticos, sexuales. Y ahí nos animamos a crear también nuevos conceptos. Yo digo que y esto lo dije en una reunión con Isidoro Berenstein, el modelo nuclear no nos alcanza, creo que Gaby hiciste mención a eso, ¿no? No hace lugar a los más lugares, ¿no? Si hablamos del modelo tradicional, madre, padre y los hijos, ¿dónde ponemos las nuevas parejas? Bueno, en fin, todo lo novedoso. Entonces, por eso decía, no hace lugar a los más lugares, ¿no? Que habitan en las configuraciones diversas. En ese sentido, es que hablamos de lo familiar y no la familia, justamente por esto que alberga la diversidad, ¿no? Bueno, acá voy a mencionar la definición de familia, de esto, de lo familiar, que es compleja y que la voy a decir despacito por si... Lo mejor sería que la lean en el libro, pero bueno, por si la quieren tomar en cuenta, porque hay que ver después cada término, ¿no? Entonces, la familia ahora sería una organización compleja, abierta a cambios y a diversidad de configuraciones vinculares, donde se respete la asimetría en la que los adultos responsables, generadores de novedosas relaciones de parentesco, ejerzan las funciones subjetivantes respecto de los niños y adolescentes que habitan dicha organización. Bueno, cada término es para profundizarlo, pero bueno, lo hemos ido trabajando en la clínica. A los adultos los llamamos ahijadores. Y lo de las funciones subjetivantes también es un tema que surge superando tiempos. Recuerden que se hablaba de función materna y paterna allá lejos, ¿no? Porque bueno, era madre y padre. En ese sentido, ya Silvia Bleichmann hace muchos años
tratando de superar esta relación madre-padre, habla de sostén y corte, con lo cual es más amplio y da más lugar. Pero seguía siendo binario, entonces nosotros con esto de ampliar a la diversidad es que pensamos que en realidad llamar funciones subjetivantes amplía quiénes son y cómo las ejercen, ¿no? Pero de cualquier manera voy a decir cuáles por ahora, como anclajes provisorios, consideramos que son imprescindibles para la subjetivación de los hijos y adolescentes que habitan esas configuraciones y para el camino de la identificación hacia la subjetivación, ¿no? Y ellas son entonces sostén, corte, tolerancia a la frustración, narcisización, construcción de narrativas y de bordes permeables, con reconocimiento de la alteridad y sustracción al goce. De estos dos términos, algunos son más conocidos, pero lo de los bordes permeables lo digo porque la libertad también tiene límites, y no es libertinaje, ¿no? Y entonces en ese sentido digo, transitar los caminos de la vida por bordes permeables, porque si no son desbordes, ¿no? Eso sería lo de los bordes permeables. Y la construcción de narrativas tiene que ver con la novela familiar que cada niño construye, y que entonces pensamos que esta idea de la novela familiar vincular permite generar una nueva narrativa en relación a lo que se dice, a quién lo dice, cómo lo dice, ¿no? Y todos los interrogantes que surgen tanto en los progenitores como en los hijos, ¿no? Lo que digo es que esta novela familiar vincular es posibilitadora de subjetivación y de potencia creativa, abre a más. Bueno, voy a parar acá porque sigue María Teresa y queremos después tener tiempo de conversar. Perfecto. Bueno, ya saludé antes al ingresar, pero bueno, para quienes ingresaron después, buenos días a todos y me siento muy agradecida de estar compartiendo este momento, muy placentero. Bueno, yo voy a continuar leyendo síntesis muy breves de los capítulos, del resto de los capítulos. Patricia Embord, en el capítulo Deseo de hijo, repetición o diferencia, a través de una breve investigación, analiza los motivos que impulsan el deseo de tener un hijo y se propone el término de generatividad para referirse a la preocupación y responsabilidad por las generaciones futuras. Analía Goldín, en el capítulo del juicio del rey Salomón, trabaja el relato en que dos mujeres se adjudican un bebé y solo es denominada madre quien es capaz de renunciar a la posesión narcisista del niño en pos de su bienestar. En un segundo capítulo, Analía escribe sobre el tratamiento de fertilización asistida, el caso Lucía, y en él comparte el devenir de un tratamiento de búsqueda de hijos a través de técnicas de fertilidad asistida, hasta que decidieron, la pareja, en el proceso decide no seguir intentando buscar. Mientras que Silvia Seigner y Beatriz Hellman, en el capítulo Condenados a la implicación, propician visibilizar nuestras afectaciones e implicación en la clínica, destacando la necesidad de copensar con otros para interrogar nuestras certezas. Tal vez algunas de las, ahora voy a leer algunas partes de algunos tramos que se refieren al capítulo que yo escribí. Tal vez alguna cosa se repita, pero bueno, veremos. El capítulo se llama El tiempo en los senderos de filiación. El tiempo se presenta en situaciones de la clínica en general
en distintas vertientes, tanto como orientador de ciclos o de lapsos que consideramos predecibles, que suponemos predecibles, como en sucesos que desbordan conjeturas y previsiones. Cuando está asociado con la velocidad y la inmediatez, puede dar lugar a lo vertiginoso, obstruyendo el ritmo entre el sentir, el pensar y el hacer. En esta ocasión nos proponemos pensarlo en torno a lo familiar, la búsqueda de hijos y a los lazos parentofiliales, preguntándonos por qué Borges transita el desear en tanto producción intersubjetiva y subjetivante. El tiempo se haya expresado en prácticas temporales como discursos, nominaciones, narrativas, compromisos y proyectos, ligados a lo familiar y a los lazos parentofiliales. No solamente en relación a este tema, también se expresa en otras situaciones, pero dado el tema que estamos abordando, me estoy focalizando ahí. Estas prácticas están atravesadas a la vez por condiciones sociohistóricas y culturales y se hallan presentes en consultantes y también en nosotros, analistas. En las consultas, el tiempo es uno de los ejes relevantes en consultantes y en nuestro estar, en nuestro quehacer como analistas. Surgen algunas expresiones como referencias a un reloj biológico que apura, que apremia y a veces más allá de cómo se haya ido gestando el deseo de hijos. Se ponen en juego la oportunidad y mandatos y duelos que son tan singulares como ineludibles. Otra expresión que escuchamos en las consultas es: si no es ahora, ¿cuándo? Bueno, hay algunos materiales clínicos, algunas viñetas que obviamente no van a aparecer acá. Forma parte de la experiencia contemporánea la diversidad de presentaciones de lo familiar, de lo cual ya se han mencionado varias, con todas sus variantes, junto con la transformación de las formas de corporeidad, las atribuciones y expectativas de entre los géneros, las relaciones de poder, junto con las versiones de paridad en quienes comparten la parentalidad, es decir, cómo se trata la paridad en el vínculo de parentalidad. Coexisten también quienes expresan su decisión de no tener hijos con quienes se proponen o se interrogan la posibilidad de tenerlos a través de la implementación de técnicas de fertilidad asistida. También las familias monoparentales por decisión o parejas que acompañan en el proceso, pero no comparten la expectativa de ahijar. En nuestro país, voy a hacer una breve reseña. En nuestro país, muchas versiones de lo familiar, junto con algunas de sus vicisitudes y conflictivas posibles, a través de regulaciones jurídicas han sido recogidas por el Código Civil y Comercial que rige desde 2015. Estas regulaciones son producciones de la cultura que testimonian condiciones de subjetivación epocales. Por lo tanto, se hallan sujetas a cambios y a revisiones. Entre estas regulaciones voy a nombrar algunas que dan lugar a nominaciones. Entre estas regulaciones encontramos el nombre de progenitor o progenitora afín, que dan lugar de reconocimiento y responsabilidad a la pareja del padre o de la madre que ha tenido hijos previamente, una relación anterior o en forma monoparental. Reconoce tres formas de filiación: naturaleza, adopción
y por técnicas de reproducción humana asistida. Hasta entonces, las que figuraban eran por naturaleza y por adopción. Cada una tiene su singularidad, pero en las tres mencionadas, todos los hijos son iguales ante la ley. Cosa que también responde a situaciones epocales. Hubo épocas en las que no era así. Había diferencias y lo que era reconocido como legítimo, como filiación legítima, era la de los hijos nacidos dentro del matrimonio. Esto es lo que se producía en el primer código que hubo en 1871. Los hijos que nacían de otra manera, que están categorizados, bueno, ahora no voy a mencionarlo, se los consideraba ilegítimos. Esta ilegitimidad y esta desigualdad podía ser participante de modos de subjetivación, así como de las formas de pertenencia a distintas tramas intersubjetivas, con otros niños en la constitución de lazos familiares, lazos parentofiliales y en las transmisiones inter- y transgeneracionales. Esta desigualdad podía dar lugar a secretos y a distorsiones. Hay temas que son secretos en ciertos momentos históricos y junto con cambios culturales o en los vínculos familiares dejan de serlo. A veces puede dar lugar a otros secretos nuevos, pero bueno, esto se va modificando con el tiempo. En cuanto a las técnicas, a la implementación de las técnicas de reproducción humana asistida, quienes se disponen al uso de las mismas, aquí nuevamente entra el tema del tiempo, firman un consentimiento que es previo, informado y libre. Se firma en el centro de fertilidad donde se realiza el tratamiento y el mismo tiene que renovarse cada vez que se lleva a cabo una nueva práctica con utilización de gametos o de embriones. A la vez, con el término voluntad procreacional, se da lugar en la experiencia filiatoria al deseo y al afecto. Los nacidos por técnicas de reproducción asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también prestó su consentimiento de la misma forma, independientemente de quien haya aportado los gametos. Podemos plantear que la explicitación de la voluntad procreacional podría pensarse como una de las prácticas temporales de las que hablábamos al inicio. No obstante, puede ocurrir que a pesar de este reconocimiento jurídico de lazos parentales y de organizaciones familiares que por ahora podrían ser no convencionales, como apareció un poco en el video del principio, puede ocurrir que aún así no se halle la legitimación de estas posibilidades filiatorias en algunos de los participantes del lazo social, generando el temor a la exclusión del hijo y de la familia que forma. Aún la fuerte pregnancia del criterio biológico con relación a la filiación puede modelar las expresiones de familiares, amigos o también de profesionales consultados. Hay algunos ejemplos en el capítulo que no voy a mencionar ahora. Se trata de consideraciones que pueden estar guiadas por el desconocimiento o por la convicción y abrevan en un conjunto de imaginarios que son diversos y coexisten. Finalizando, para ir sintetizando, proponemos abordar las distintas situaciones de la clínica familiar, de pareja o con niños, con apertura a la interrogación y al copensar. Al copensar los imaginarios que nos constituyen acerca de tener hijos, de qué hace hijos, qué hace a padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, todos con quienes se constituyen tramas vinculares y familiares.
Cierro acá los comentarios de mi capítulo y paso a comentar que después de todos estos capítulos llegamos al último, escrito por las 10 autoras, al que decidimos llamar Inconclusiones. Inconclusiones, porque nuestro trabajo en continuo devenir nos abre interrogantes para seguir pensando, sin pretender arribar a formulaciones concluyentes. Es por ello que los puertos a los que arribamos constituyen nuevos puntos de partida. Muchísimas gracias, Teresa. Muchísimas gracias, Diana. Y si les parece, vamos a abrir ahora el espacio de preguntas, intercambio. Bueno, Sandra y Gabriela ya nos adelantaron que tenían alguna, pero capaz que alguien más del público también quiere aportar algún comentario o hacer alguna pregunta. Hay mucho material para comentar y reflexionar juntos, para copensar, para seguir copensando. Mientras que esperamos que vayan surgiendo las preguntas o comentarios, pues así damos lugar a otros. Esta preocupación que tenías, Diana, de repetición, yo creo que fue muy suplementario, ¿no? Sí. Lo que trajeron y agregaron a... bueno, obviamente, hay muchísimas cosas para tomar, no podemos tomar todas, capaz que también eso puede pasar en los efectos del público, ¿no? Que se acerca por primera vez a este libro, ¿no? Pero volver a decir que para cualquiera que trabaja en estas situaciones es un libro muy clínico que ayuda mucho al poder pensar nuestra propia clínica. Miramos un poquito, a ver. Sí. Mientras esperamos, quiero decirles que a mí me emocionó cómo interpretaron ustedes cuando hablan de las resonancias, porque de verdad nosotros como en la fábrica, ¿no? Como creando y pensando, a veces no nos dábamos cuenta de la importancia que tenía ese camino que íbamos recorriendo, porque hace 10 años empezamos, ¿no? Ahora hay muchos de estos conceptos ya están más difundidos, pero bueno, es un lindo recorrido y seguimos escuchando. No, yo quería hacer un comentario. Me parece muy interesante esto de poder pensar cómo se genera el secreto en relación, por ejemplo, a lo que se instaura como ley hegemónica en un momento histórico, ¿no? Tal cual. Ahora es interesante ver, por ejemplo, cuando uno trabaja con parejas, las diferencias intergeneracionales, ¿no? Cuando de repente uno trabaja con parejas de cierta edad y parejas jóvenes, y ahí uno ve cómo socialmente conviven distintos discursos Tal cual. en un mismo momento histórico, ¿no? Y cómo Sí. eso de repente enmarca distintas, o hace marca en relación a distintas vivencias entre lo permitido y lo prohibido, o lo que debe permanecer Tal cual. oculto, y lo que puede hablarse abiertamente. Ujú. Está muy bien. En esa línea, a mí, conversando con Sandra, nos interesó mucho el concepto que me parece que tiene, el concepto, la palabra tiene como una contundencia importante del sincericidio, ¿no? Cuando se revela algo fuera de tiempo, y compartiendo también esto de que, bueno, a veces algunas como o teorizaciones o en relación a determinados temas, hay un momento que pierden la singularidad y se vuelven como mandatos. Y en esos mandatos de que a los niños hay que decirles siempre la verdad se pierde
esto de cuándo y cómo, ¿no? Y de qué manera. Y justo en estos días estaba releyendo el libro de Marcos Recalcati, que yo sé que es un libro que ustedes manejan, El secreto del hijo, ¿no? Y que bueno, que él habla de que en relación, toma el mito del Edipo, ¿no? Y de la parábola del hijo pródigo, pero en relación al mito del Edipo dice una cosa que asocié inmediatamente con el concepto de sincericidio. Dice, bueno, que relaciona a Edipo, que buscó saber sus orígenes, que es una necesidad humana, y entonces, bueno, y lo que pasó después, dice, ¿cuánta verdad puede tolerar un hombre? ¿No? Y yo pensaba, ¿cuánta verdad puede tolerar un niño? ¿No? Cuando su desarrollo cognitivo, emocional, está en otro tiempo. Es un poco compartir. Claro, hay una diferencia entre el secreto, el ocultamiento y buscar la oportunidad para poder hablar. No es lo mismo mantener en secreto algo que dar tiempo para que eso sea posible. A veces para que un chico pueda escuchar algo, pero también a veces para saber qué es lo que uno quiere transmitir. Exacto. Claro. Sí. En ese sentido, sin entrar en el detalle del caso, ¿no? Pero esta familia que en principio quiero hacer un comentario con relación a lo que pasaba también con las instituciones donde la gente, o las clínicas, ¿no? Que favorecían mucho el, bueno, vas a estar contento, tenelo, no te hagas preguntas, digamos, dale, haz el tratamiento y tener tu hijo, ¿no? Y no favorecían este proceso de elaboración, lo que venimos hablando, que es todo un trabajo. Y por otro lado, en este caso evidencia mucho esto, por un lado la falta de elaboración y también la sensación de que como que es una falsa creencia no decir la verdad, como que así se protege. En este caso era si las madres, o sea, las abuelas, se enteraran que se utilizaron técnicas, se morirían, ¿no? Entonces, para proteger a esas madres, no se trabaja el proceso ¿no? de elaboración. Y bueno, entonces ahí también hay como una falsa creencia, lo estoy haciendo para proteger. Ahora, eso es interesante porque la velocidad de los cambios tecnológicos también requieren obviamente de un tiempo de elaboración psíquica de lo que eso supone, ¿no? Obvio. Y una cuestión es un criterio económico, de repente de una clínica que se beneficia por brindar determinadas posibilidades de tratamiento, y otra cosa es tener presente, bueno, que eso requiere también un tiempo de elucidación del deseo, podríamos decir, del psicoanálisis. Sí, en esta misma línea nosotros pensábamos en la importancia de trabajar con los equipos médicos también, ¿no? Claro, Que, decir, claro. que de repente, ¿verdad? Tienen como, a veces quedan como centrados solo en lo que es la tecnología a aplicar y dejan como muy de lado todo lo afectivo. Y en ese sentido queríamos saber si ustedes tenían experiencia de trabajo con equipos y qué saldo habían sacado de ese trabajo. Sí, porque ahí cuando estábamos conversando con eso con Sandra, yo le contaba que en una época, hace muchos años, cuando recién se empezó acá con eso, y un colega que empezó a trabajar con un equipo, se encontraron con la situación de que es bien distinta cuando, como contabas vos, Diana, cuando alguien está o en un proceso terapéutico o consulta, ¿no? A cuando está el psicólogo dentro del equipo. Entonces, como que el psicólogo no lograba generar transferencia, porque las parejas estaban allí con su transferencia puesta en los médicos, en
que generaran el hijo deseado. Y no había una posibilidad de abrirse preguntas desde otro lugar. Por eso, no fue, en ese momento, yo después con ese colega no trabajo más ahí, no sé qué pasó en el resto de las clínicas acá, pero en ese momento no fue una experiencia que realmente pudiera abrir el trabajo. Exacto. Chicas, autoras, ¿alguna quiere decir algo? Yo les quería recordar, como cuando hablaban un poco de cuando se quiere tener un hijo, pero no con los medios clásicos, el tema del duelo, que es un tema que siempre está vigente, aunque parezca que no está en juego. Porque cuando, por ejemplo, uno de los casos que trajo Diana, que una mamá tiene por ovodonación, hay un duelo por la propia fertilidad y hay que poderlo elaborar, y posiblemente si no se elabora es muy difícil poder transmitir eso al hijo. O sea que no nos olvidemos del tema de los duelos, que sigue estando vigente, ¿no? En estas situaciones. Muy bien. Por otro lado, lo que preguntaban en relación a los equipos médicos, personalmente yo no tengo experiencia en haber trabajado en un centro médico, pero sí de haber intercambiado con colegas en jornadas o congresos y escuchar, digamos, un poco off the record, ¿no? Porque como que esto no siempre se puede explicitar en esos espacios públicos compartidos interdisciplinariamente, pero un poco la experiencia de los colegas daba cuenta de esto que decían, ¿no? de estar un poco limitados y encuadrados en preparar a las parejas para determinada intervención, para determinada técnica, y no es el espacio habilitante para poder abrir, menos para trabajar duelos. Es como, lamentablemente, ¿no? Si trabajáramos en paralelo, en los consultorios trabajamos ese tipo de aspectos, de apertura, de trabajar duelos, de preparar para cuando la pareja está preparada para ello, pero en los centros de fertilidad hay tiempos que corren, los tiempos de la donante, los tiempos de ovulación de ambas mujeres, hay muchas cosas que encorsetan, ¿no? La labor del terapeuta. Sí. También con el tiempo han ido incorporando psicólogos estas clínicas, pero como dice Beatriz, con un rol específico, digamos, ¿no? De colaborar en relación a que estén más proactivos para los tratamientos que tienen que hacer, y no la parte esta de la elaboración, ¿no? Sí, porque pensemos, cuando hay deseo de hijo, la pregunta es, ¿qué deseo? ¿De qué hijo? ¿Y de qué deseo? Porque puede ser un hijo por continuación del propio narcisismo, para dárselo a los padres, por mandato social, por montones de motivos, y no siempre está en juego la idea de ser ahijador, de ser responsable sobre las generaciones futuras, que es lo que planteaba hace muchos años Erikson, ¿no? La responsabilidad por las generaciones futuras. O sea, la pregunta es ¿qué deseo y de qué hijo lo que está en juego, ¿no? Ahora, esto que decís, Patricia, me hace pensar en una de las críticas que trae Ana. Corta el audio. Retomar, Diego, no se escuchó. Repito. Sí. Dice Patricia, me hace pensar en lo que trae Diana en relación a las funciones de los ahijadores y de la sustracción del goce, ¿no? Este concepto que es específicamente del psicoanálisis y que quizás no es una función, digamos, socialmente difundida como una de las tareas que tienen que llevar adelante los padres en la crianza. Sí, sí. Que tiene que ver justamente con pensar en el deseo propio y poder también establecer una separación entre el deseo de los padres y lo que ese hijo plantea en tanto sujeto allí.
tal cual. Por eso pusimos eso en las funciones subjetivantes, lo ponemos. Mm. Sí, yo me quedé pensando en lo de proteger a las madres, si no encubre, en este caso, lo de proteger el concepto de madre tradicional, digamos, o sea, como justamente el proceso que hay que hacer para poder, digamos, como tomar justamente la madre o a la parentalidad desde el vínculo, más que justamente desde esto que es desde lo genético, digamos, como si al no estar lo genético hubiera algo como, en el caso como menos materno, en el caso de una ovodonación, por ejemplo. Totalmente. Y que creo que quizás parte del secreto, más que proteger a la madre real de alguien, es como, digamos, la necesidad de procesamiento del concepto de maternidad. Totalmente, era un argumento ese, claro que sí, claro. Claro, Yo quería contar... algo así como... Perdón, Diana. No, dale. No, con esto que decías, Elba pensaba, ¿no? También en el poder atreverse a ser una madre distinta de la propia madre, ¿no es cierto? Que es de asumir la maternidad desde otro lugar. Y en relación a los duelos, también esto que comentabas, Patricia, ¿no? Y bueno, y cómo las instituciones que trabajan con asistencia en la fertilidad por ahí no lo contemplan. Pensaba en los distintos duelos, porque en principio está ese duelo por la fertilidad que no se tiene, pero después están los otros duelos. Hay mujeres que tienen 20 intentos, por ejemplo, para quedar embarazada, y esos son duelos que se suman a ese primer duelo y que, bueno, en el caso después de que llegue un niño, llega después de todos esos duelos que quedan solapados por ahí por la alegría del embarazo conseguido, pero que hacen mella en la proceso de subjetivación del niño, ¿verdad? En la novela. En la novela, totalmente. Raquel había pedido la palabra. Adelante, Raquel. ¿Dónde está Raquel? Está silenciada Raquel. Está silenciada Raquel. De cualquier manera, aprovecho una preguntita por fuera. ¿Por qué se les ocurrió el video? Y si conectan situaciones del video que vimos con aspectos que les interese. Adelante Raquel, y ya levantó la mano Elena también. Yo agradezco que me hayan dado la palabra, pero no la pedí. En este momento no sabría qué hacer con ella. Pensé, interpreté mal, como de costumbre. Pensé que hacías un gesto como pidiendo la palabra. Elena Turín. No, simplemente comentar una situación clínica que conocí de cerca hace años que ejemplifica y une todos estos aspectos y trabajos en distintos capítulos, que justamente era un caso de ovodonación, después de pasar por todos estos duelos que acaban de mencionar, ¿no? Y bueno, las vivencias persecutorias, de extrañamiento, de lo alien en el cuerpo, ¿no? Fue un proceso muy, muy doloroso, Pero además, el no poder hacer los duelos llevó en esa situación a que la pareja, sobre todo a raíz de la madre, ocultara totalmente, sellara un secreto del origen de este niño por ovodonación. Claro. Entonces, ¿cómo contar al niño? ¿Qué tipo de relato va a haber? Después no sé, porque no sé cómo siguió, capaz que ojalá haya podido cambiar, pero dudo por la intensidad
de las desmentidas y de la imposibilidad de hacer los duelos, ¿no? Pero atraviesa realmente muchos de los trabajos que ustedes plantearon. Claro, Esta sí, sí. situación. Simplemente compartir una ejemplificación concreta, nada más. Gracias, un aporte. Sí. Yo quería decir dos cosas con relación a esto que estás diciendo, Elena, y al sufrimiento. Hace poco yo lloré con una paciente porque después de 15 intentos fracasó el 15. Y ese era el tope que se habían puesto. Y entonces ella lloraba y me decía, odio la biología, porque desde el concepto de esta pareja, si no podía ser biológico, biológico era con los óvulos y los espermas de ellos, no iban a intentar ni ovodonación. Entonces lloraba y decía, odio la biología, porque hay algo que no podemos trascender, y entonces, no, bueno, era desgarrador, ¿no? Cómo llegar a esa decisión, y entonces no voy a ser madre, ¿no? Pero ahí el efecto de la biología, un poco lo que vos decías, Diego, también como cosas que ya en esta época los más jóvenes a lo mejor lo pueden trabajar mejor. Esta chica tiene más de 40, en fin, situaciones también personales, ¿no? Y quería agregar también los efectos que producen muchas veces en las parejas, el desgaste que producen las parejas estos tratamientos también, ¿no? Bueno. Sí, Diana y todo el grupo nos hemos encontrado con muchas situaciones donde lo sanguíneo, como lo genético, es muy pregnante, como que quiero un hijo sangre de mi sangre, que aunque sea lleve algo de la genética o mía o de la pareja. Y entonces se pone en juego lo que se llama la genidad. O sea, en todo vínculo está en juego la semejanza para poder identificarse con otro, la diferencia para reconocerlo como otro y la genidad, lo que no puedo incorporar a mi psiquismo. Y ese hijo aparece muy fuerte como ajeno, o sea, como que con lo cual no lo puedo incorporar como parte mía, ¿no? Eso es uno de los problemas que aparece, pero como que las parejas muchas veces como que podrían adoptar, y sin embargo es como que la genética sigue siendo muy fuerte en la fantasía de constitución de la familia. Eso es lo que estamos observando, ¿no? También lo que a veces aparece, pensando en las situaciones de ovodonación, cuando es espermodonación pasan otras cosas. Yo he visto casos en los que hay mujeres que se plantean, por ejemplo, si van a poder alojar ese embarazo, si lo van a querer, lo cual yo creo que es totalmente legítimo poder planteárselo y preguntárselo. Cosa con lo que a veces en algunos tratamientos puede ser que o médicos o en un centro, bueno, un poco esto se ha dejado de lado. Y es un interrogante que si existe, es necesario poder darle lugar a eso. ¿No? Incluso a veces hasta les resulta incómodo, como inapropiado, como algo que no está bien, poder pensarlo cuando lo plantean en una sesión. Y quiero agregar un tema que hoy nos salió y que por ahí está relacionado con tu pregunta, Nelson, por el videíto. Los prejuicios. Esto es un trabajo que nosotras en los 10 años venimos haciendo y a veces hasta nos reímos, ¿no? Mirá, dijiste tal cosa, ¿no? Como que cómo nos va costando a nosotras mismas que lo estamos trabajando tanto, incluir de pronto los nuevos discursos, las nuevas maneras de nombrar. Y nos pareció que el videíto, además de que es muy divertido, muestra justamente el cambio generacional, lo que vos decías, Diego, ¿no? El cambio generacional, y bueno, cómo para estos gente mayor ni entienden las palabras directamente, ¿no? Y cómo, quiero decir, nosotros, profesionales, trabajando activamente en todo esto, también a veces no entendemos o nos cuesta ¿no? aceptarlo y saber que también eso lo tenemos que seguir trabajando.
y revisar Pero nuestros quizás propios mientras prejuicios Sí, en ese generacionales sentido, también. claro, en ese sentido, claro. Ujú. Sí, Creo sí. que el video también da cuenta de cómo va mutando, lo voy a decir así, la institución pareja, digamos, ¿no? También, Y sí, eso va de la mano de las transformaciones de la familia. Lo que antes se pensaba familia, bueno, claro. ya la pareja ya no es la pareja de antes, y entonces a partir de ahí las posibilidades de armar familia también son múltiples, porque las formas de armar de pareja son muy distintas de aquellas de antaño. Además, la gente grande de este video es muy grande, ¿no? Y entonces, bueno, es como casi inconcebible, o en aquellas épocas era inconcebible pensar lo que los chicos jóvenes traen respecto, bueno, de cómo vincularse o cómo vivir la propia identidad sexual, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pero está genial la respuesta de la señora, cómo la tratamos y lo mejor posible. Claro, sí, claro. Sí, eso está bueno. Mm. Sí, no está referido puntualmente a las parentalidades, pero sí hace al contexto contemporáneo. Sí, y yo pensaba hablando de la temporalidad que si acaso como muy distantes las generaciones, ¿no? Muy jóvenes ellos y muy, muy mayores. Pero yo diría que actualmente todavía en esto de lo tradicional hay mucho que habla y piensa como esos señores de 90. Sí. Tal vez se Estaba trate de pensando que haya cómo lugar no. para todos, ¿no? Claro. Sí, Son y diferentes también, posibles. Claro, la diversidad también tiene que alojar a quienes piensan como otras personas, Claro. y uno los tradicionales. Bueno, tiene que Tal poder cual. alojarse a todos. sí, y también cuando uno escucha en la clínica, a veces no es solo un tema de época de edad, sino que a veces en algunos jóvenes también hay un discurso y una relación con estas situaciones para decirlo de alguna manera, de otra época. Entonces, por eso, qué importante es, bueno, cómo escuchar lo que subjetivamente para cada uno es, ¿no? Y los límites de la subjetividad de cada uno, ¿no? Porque hay límites en relación a cómo poder encarnar algunas cosas de las épocas que nos tocan vivir, ¿no? Y entonces, bueno, escuchar eso en cada uno es también parte de nuestro trabajo. Ajá. ¿Qué es lo que puede un cuerpo? Dice Spinoza, ¿no? ¿Cuáles son sus umbrales? Está bueno. Estaba pensando también en la distancia, no solamente intergeneracional, porque es cierto que ahí toman dos extremos, pero es una distancia que existe en el seno mismo de la propia generación, porque estos chicos que traen unas identidades sexuales de determinada manera o unas prácticas sexuales, conviven con una cantidad de jóvenes que siguen pensando en el matrimonio, en la familia tradicional. Entonces, me parece que pensando en el futuro, ¿no? Que más allá de cómo nosotros, grandes, entre comillas, lidiamos con eso, como también ellos, dentro de su propia generación, están como confrontándose a otras realidades que de repente antes no eran tan, si bien siempre hubo, por supuesto, diferencia, pero y pensaba que, bueno, más allá de las edades, si uno puede tener esta cabeza abierta como esta señora y tratar al otro, en general, el otro, más allá de las identidades sexuales o lo que fuera,
lo mejor posible, bueno, va a ser mejor vincularnos. Una cosa que, perdón, que tampoco salió, pero que nosotros también trabajamos mucho, es que el respeto, ¿no? Yo decía en el arte de amar, el respeto es algo fundamental, ¿no? El respeto por el otro con sus diferencias. Pero el punto que nosotros como analistas creo que tenemos que tener presente es de alguna manera la salud y la enfermedad, digamos, ¿no? O sea, poder diferenciar y trabajar ese aspecto. O sea, la diversidad, por supuesto, respetada, pero nuestra mirada tiene que estar hacia, por ejemplo, si ese secreto enferma, si ese deseo imperioso de maternidad o de parentalidad no está, esa persona no está capacitada para alojarlo, ¿no? O sea, tener en cuenta también nosotros como profesionales ese aspecto. A veces puede ser que esa persona no esté en condiciones, que eso un poco se vaya desplegando, y otras veces no esté en condiciones en determinado momento. Claro. Sí, yo creo que ahí también tener en cuenta, que esto se toma en el libro en algún momento, la esencia de nuestro lugar como analistas, que es ayudar a la subjetivación, claro, más allá del motivo de consulta más acuciante, o sea, decir, más allá de lo que puede pedir, claro, pedir el equipo médico, bueno, ayuden a que esta persona siga con el tratamiento, sino ver realmente claro, cuál es el deseo de cada uno. Tal cual, tal cual. Ese punto creo que sí. Bueno, estamos llegando al final de esta linda actividad. Otro tema que no nos va a dar tiempo de tomar, pero que lo quiero dejar planteado porque creo que también lo mencionan ustedes en el libro, que es el tema legal, ¿no? Cómo Sí. el papel que cumple las leyes jurídicas frente a la ley, ¿no? Cómo esto de alguna manera se van apuntalando una cosa sobre la otra. Simplemente lo dejo planteado, pero me parece que es otro tema muy interesante para Sí, y que pensar. también fue cambiando en los años mucho, ¿no? Y sí, claro, pero y cómo cuando una práctica se vuelve, ¿no? Como legalizada jurídicamente, que pasa también en las subjetividades, ¿no? Como claro, esto va cambiando también. Claro. Cuento algo cortito acerca Sí, en relación sí, con esto Teresa. que estás diciendo, Jacqueline. Estos días veía que en la ley de fertilidad asistida, de acá de Argentina, hay una parte donde dice, bueno, las distintas prácticas de fertilidad asistida. Y sigue con, y lo que en el futuro, no sé si es exactamente esta la forma en que lo dice, lo que en el futuro permitan los avances tecnológicos, científicos y la autoridad de aplicación, digamos. No será cualquier cosa, pero deja abierto el panorama para cosas futuras que todavía tal vez no existen. Sí. Una otra manera de denunciarlo, dejar abierta la posibilidad. Por eso me pareció muy interesante, para ir anotando, que en algún momento hablaron de pausar, o sea, como un elemento técnico que dé lugar, inclusive como traía Teresa, a interrogantes que no son fáciles de sostener, ¿no? En ese sentido, la tarea, de alguna manera diría, pero se puede decir de otras maneras,
incluye cláusulas contrahegemónicas, digamos, o sea, contra la vertiente los de instituidos. Dale ya, que va a estar todo bien, no va a haber Claro, conflictos, tal todos esos cual. elementos que empiezan a circular y que obviamente constituyen un ideal y quitan capacidad de respuesta de las parejas, de las personas, en Totalmente. fin. Sí, y que Es un me parece que ideal sí, general. me parece que también ahí está en juego una lógica de mercado, también es un Claro, mercado generado con totalmente. esta tecnología Sí. y tener que tener hijos también puede convertir en algo más es decir, a consumir. Totalmente, ¿no? totalmente, Sí, sí. totalmente. Mm. O rápidamente hacer quién es propietario. Ahí está. Claro. Entrar en la lógica de propiedad Ahí está. Caemos en el mercantilismo. Ujú. Quería decir en relación a esto también que por eso usamos el concepto de anclajes provisorios también nosotros, ¿no? En el sentido de vamos llegando, hoy decimos esto, pero en la medida en que estamos abiertos a los cambios, también vamos a ver qué seguimos diciendo, ¿no? Claro. Y pensando. Diciendo y pensando. Y creando nuevas palabras para nuevos conceptos y nuevas realidades. Una forma de invitar a diálogos. Claro. Queremos agradecerles a cada uno de los que han participado desde diferentes lados y dejar por hoy esta situación que dejó abiertas varios y diferentes aspectos. Felicitar a las autoras, porque el lanzamiento de un libro siempre es algo a festejar, porque es como una invitación a vincular sobre diferentes temas, ¿no? Es una gestación también, ¿no? Que dio luz. Claro. Seguramente, seguramente. Bueno, nosotros muy agradecidos realmente por tener este espacio que nos enriquece y que esperamos que haya otras oportunidades. Los invitamos a que vengan también. Vamos a ver si se hace. Va a haber un pensando que va a estar interesante a mitad de año. Después les vamos a avisar. Muy bien. Estaremos en contacto entonces. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Buenos días. Buenos días. Chao. No, se dice.